Ahí está, disculpen la demora. Eh, Aguárdenme un segundo, voy a tratar de conectar, porque veo que la internet es más lenta que antes. Voy a ver si puedo mediante un cable hacerlo por USB, así no es tan inestable. Bueno, ahí está. Vamos a intentar ahí. Estaba chequeando que se estaba convirtiendo el video de la primera grabación que hicimos. Quizás sea eso que estaba ralentizando un poco la computadora. Eh, Espero que sea eso. Bueno, les comentaba, hay un canal en YouTube que te lo lee al libro, es totalmente gratuito, te lo lee capítulo por capítulo. Entonces ahí vos te enterás un poco de cada persona, la dificultad en la que le tocó vivir, las oposiciones que tuvo y cómo defendieron la ortodoxia, cómo se fueron suscitando las herejías con el paso del tiempo. ¿Bien? Tenía para compartirles un PowerPoint, no lo voy a compartir porque solamente con conversar con ustedes ya está lenta la internet, si iba a compartir se va a cortar seguramente, y no quisiera que se unidad, que es lo que estamos conversando. Eh, no sé si alguna vez, o no sé, religiones comparadas, uno que donde se... Si ustedes alguna vez conversan con un testigo de Jehová, lo primero que les va a decir un testigo de Jehová eh, es que la Trinidad es una invención, la religión, los egipcios, los romanos, los griegos tenían cristianismo, incorporó, apropió las ideas de y se las hizo como las internalizó dentro de su doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? Que es una herejía, que Dios en realidad es un solo Dios, y eso es correcto, ¿no? Pero entienden que el Hijo es un ser creado. Bien, yo justo tenía ahí algunas imágenes en el PowerPoint para poder compartirles, pero no lo voy a hacer para que ustedes vean las imágenes de las deidades egipcias, romanas, griegas, pero bueno, no se los voy a poder compartir. Eh, Eso es lo que ellos entienden. No sé si alguna vez agarraron la Biblia de los Testigos de Jehová, la versión se llama la traducción del Nuevo Mundo. Esa en realidad no es una Biblia, ¿bien? Porque está adulterada, está sesgada. Por decirles un caso, creo que se los mencioné el año pasado cuando analizamos el Evangelio de Juan. El capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, dice. Un Dios un Dios y el Dios con minúscula. Me parece que lo habíamos visto con ustedes. Por solamente por mencionar un caso. Y en cada oportunidad donde hace referencia a Jesús como Señor, dice Señor, lo dice con minúscula, Señor, ¿no? Y cuando tiene que referirse a Jesús como Dios, por ejemplo, cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, cuando no le dice Jesús, mete tu dedo acá en la llaga y en el costado, y le dice, Señor mío y Dios mío, en minúscula, tanto Señor como Dios. Entonces, en cada detalle donde se ve la deidad de Jesús, los testigos de Jehová en su traducción la ayornaron de manera tal que Jesús quede como un ser creado. ¿Bien? Solo como un ser creado. Y eso es muy conflictivo porque evidentemente atenta contra el corazón mismo del cristianismo, negar la deidad del Cristo. ¿Bien? Entonces, las controversias respecto a la Trinidad no solamente son cuestiones
de los primeros siglos, como ustedes veían ahí en el videíto que habla de Atanasio, sino son cuestiones que se han ido heredando. Actualmente existen muchas falsas religiones que sostienen ideas que atentan contra la Trinidad. ¿Bien? Esperemos que no se corte, esperemos Dios quiera que no se corte. A ver si lo puedo compartir para que ustedes puedan verlo. Miren. Bueno, ahí en teoría tendrían que ver un título que dice Trinidad. Bien, y ahí ven dos personas en la calle, en una vereda, con sus libritos. Esos son los atalayas, el atalaya, el despertar, bueno, en fin, y todos sus trataditos donde te dan sus enseñanzas, ¿no? Yo no voy a ahondar en eso, ustedes lo van a ver en Religiones Comparadas 1 a eso, ¿bien? Y acá vemos en la próxima imagen lo que se suele llamar la Trinidad egipcia, ¿bien? Eso es una ilustración, solamente para que vean que esta idea también existe en otras religiones. El testigo de Jehová lo que te va a decir es que la Trinidad no existe, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, te va a decir. Con lo cual, uno le puede decir, bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra Biblia no está en la Biblia. No, si vamos a estar buscando la palabra, o sea, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Bien, se la menciona como la palabra de Dios, la palabra del Señor, la ley de Jehová, la ley, el libro de la ley, pero la palabra Biblia no está en la Biblia. Si es que nos vamos a poner a encontrar el término. A mí me parece que está muy bien ese análisis, bien, pero la Biblia. Porque aunque el término no esté como Trinidad, uno desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento puede ver correctamente que la idea de que Dios se manifieste en tres divinas personas está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Bien? Entonces, la cuestión semántica del concepto es verdad que no está Trinidad. Bien, después veremos cómo surge en la historia. Vamos ahí a ver otra imagen. Bien, estos son lo que son trinidades paganas de otras religiones. ¿Ven? Se ve como una estatua, pero con tres caras. Estas imágenes ustedes las van a ver si alguna vez un testigo, de hecho yo les iba a compartir la página de los testigos de Jehová para que puedan ver, yo esto lo tomé de la página de los testigos de Jehová, lo que pasa es que hay vínculos que no los puedo compartir porque se corta la internet, ¿bien? Fíjense, estas imágenes ahí están hinduistas, budistas, ven, esto es un indicio, una imagen propio del cristianismo, sino también que ha existido o existe en otras religiones. Bueno, ahí pudieron copiar antes de que se corte, les había puesto una diapositiva para que expresar la verdad bíblica de que el ser divino subsiste en tres personas. Yo les voy a compartir esa diapositiva. Si no lo pudieron copiar, me dicen y lo vuelvo a colocar. ¿Está bien? Ahí ya leo los comentarios. Un segundito. Bueno, Luis me dice que sí llegaron a copiar correctamente. ¿Enseñanzas erróneas? ¿Por qué enseñanzas erróneas respecto a la Trinidad? A lo largo de los siglos, cuando se fue desarrollando el cristianismo, o sea, se fue el Señor, quedaron los apóstoles. Pero llegó un momento que la era apostólica termina. ¿Bien? Bueno, ahí Isabel nos comenta que sí. La era apostólica terminó alrededor del año 100 más o menos, en el siglo I, y luego de que se mueran los apóstoles, quedaron los discípulos de los apóstoles. Ellos son los que tenían que continuar con la enseñanza cristiana. ¿Bien? Se les suele llamar padres de la iglesia. Y a lo largo de los primeros siglos se dieron
muchas controversias, surgieron muchas herejías, o sea, ideas que iban en contra de las verdades centrales del cristianismo. Por ejemplo, que Jesús era un ser creado, que es lo que vieron un poco en el video, que fue un ser creado y que fue engendrado, pero creado por el Padre, y que hubo un tiempo donde él no existió. Eso es una controversia teológica. El arrianismo, en principio vieron ustedes ahí, ¿ven? Esto se solucionó, un poco lo que menciona el video, y esto lo van a ver en Historia de la Iglesia, en libros como este, Historia de la Iglesia, uno que es muy recomendable, Justo González. Recuerden, este si les interesa, bueno, si les interesa comprarlo, aproximadamente está más o menos entre 25 y 30, pero es una joya, es un manjar el libro este, y bueno, es buenísimo. No solamente trata con respecto a los padres de la Iglesia, sino también trata de manera resumida las diferentes falsas enseñanzas que surgieron a lo largo de la historia y cómo se fueron conciliando. Bien, ahí se mencionó el concilio de Nicea en el video que ustedes vieron recién. ¿Qué es un concilio? Un concilio, el primer concilio del que nosotros tenemos registro es Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Cuando el cristianismo empezó a crecer al punto que los gentiles empezaron a incorporarse al pueblo de Dios, había una controversia respecto a si se tenían que circuncidar para ser salvos, si tenían que guardar las leyes levíticas los gentiles. Entonces, la primera gran controversia que hubo, en Hechos 15, estuvo ahí como a punto de dividir la iglesia. Y se hizo lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y hermanos, y ahí fue cuando Santiago dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, y dio unas directivas, el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Entonces el tema de los concilios nace ahí. Y a lo largo de la historia se fueron dando controversias que atentaron contra la unidad de la iglesia, contra lo que se conoce como ortodoxia. Esta es una que atentaba contra la Trinidad también. ¿Por qué? Porque decía que el Hijo era creado, no era divino, era creado, era un ser creado. Bien. Eso fue una controversia. El primer concilio fue en el 325, el concilio de Nicea, o el concilio niceano, o de Nicea se llama. ¿Qué buscaron conciliar? Bueno, determinar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y esto nos convoca, porque estamos hablando de la Trinidad. El concilio de Nicea históricamente fue en el 325, convocado por Constantino, ahí en el Imperio Romano, para que pudieran dirimir esta cuestión, conciliarla, darle una solución. Y ahí uno de los exponentes más fuertes fue el que ustedes vieron recién en el videíto, el de Atanasio. Después hay otro videíto, yo no lo compartí porque no me pareció que era muy propio del tema que estamos viendo, es un videíto de Tertuliano. Tertuliano estuvo antes de Atanasio, y Tertuliano fue el que acuñó el término Trinidad. Es el primero en mencionar este término, Trinidad, siglo III. Entonces, ustedes van a oír que muchos de aquellos que niegan la Trinidad, como por ejemplo los pentecostales unicitarios, como por ejemplo los testigos de Jehová, o también los Jesús solo, te van a decir, el término Trinidad fue un término acuñado en el siglo III, siglo IV por Tertuliano. Amén. Amén. No, no es problema, es correcto. La palabra Trinidad es verdad, se introduce en la historia siglo III, siglo IV con Tertuliano. Si les interesa un poquito más de esto, hay un video en este mismo canal de
B larga I T E, ustedes ponen o se los paso después al grupo de WhatsApp si a ustedes les interesa. ¿Por qué no lo quise compartir? Porque demora 12 minutos y hay 1 minuto específicamente que trata del tema que a nosotros nos convoca. Habla de la vida de Tertuliano, que es muy importante, pero no me pareció significativo tomar. Ay, me sacó de la clase.